Trabajaremos ahora con cuádricas sin centro de simetría. Acá tenemos primero el paraboloide elíptico. Si el eje del paraboloide es el eje z, la ecuación de esta superficie será x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a cz. Obviamente, si en lugar de ser el eje z fuera el eje x, la ecuación cambiaría. Pero para esta figura que se presenta, esa es la ecuación. El paraboloide elíptico no es simétrico respecto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el vértice del paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico es simétrico respecto al eje z. Es decir, si tomamos un punto a la derecha sobre la curva, por supuesto, a la derecha del eje z y la reflejamos respecto de ese eje, encontraremos su homólogo a la izquierda. El paraboloide elíptico es simétrico a los planos xz e iz, siguiendo el mismo razonamiento que hicimos con el eje. Las secciones con planos paralelos a los coordenados y al eje del paraboloide son parábolas, y las secciones con planos perpendiculares al eje del paraboloide elíptico son elipses. La traza con el plano XY es un punto, ya que es el único punto de contacto que tiene el paraboloide con el plano XY. Y dado que estamos trabajando con el vértice centrado en el origen de coordenadas, ese punto será de coordenadas 0, 0. Es decir, si en la fórmula que vimos recién reemplazamos z por 0, quedará x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Ahora, si tomamos un plano paralelo al plano XY, va a dar una elipse. Y la ecuación será x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cuando esa traza, en lugar de ser una elipse, es una circunferencia, se denomina paraboloide de revolución. Acá tenemos para la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3,06 igual a 3z. Tenemos graficada ese paraboloide y vemos que con el plano XZ la traza es una parábola, la parábola celeste. Con el plano XY es un punto. Con el plano IZ es otra parábola. Y si vemos con planos paralelos al plano XY, es decir, perpendiculares al eje Z, veremos una serie de curvas de nivel. Cuando el plano paralelo al plano XY está bien bajo, con cota reducida, un círculo más chico o una elipse más chica, depende de las ecuaciones. A medida que ese plano va ascendiendo sobre el eje Z, va a dar elipses o circunferencias cada vez más grandes. La cúpula de la Catedral de San Pedro en el Vaticano puede asimilarse a un paraboloide. Luego tenemos el paraboloide hiperbólico. Si el eje del paraboloide es el eje Z, la ecuación de esta superficie será x cuadrado sobre a cuadrado, ahora menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a cz. Recordemos que en el paraboloide elíptico era el signo positivo. El paraboloide hiperbólico no es simétrico respecto al origen de coordenadas. Sí es simétrico respecto al eje Z. También es simétrico respecto a los planos XZ e IZ. Es simétrico, ya lo dije, respecto a los planos XZ y Z.
Las secciones con planos paralelos a los coordenados y al eje del paraboloide parabólico son parábolas. Y las secciones con planos perpendiculares al eje del paraboloide parabólico son hipérbolas. Acá tenemos la ecuación x cuadrado sobre 1 menos y cuadrado sobre 1 igual a 5z. Esa es la gráfica. Fíjense que con el plano XY da la traza que son dos rectas. Con el plano XZ y con el plano YZ son parábolas. Y si tomamos planos paralelos al XY, vamos a tener curvas de nivel que son todas hipérbolas. Y como ejemplo tenemos un minicircuito de Volkswagen en Alemania.